Ahora vamos a demostrar las relaciones de tangente y cotangente, que son estas que aparecen en pantalla. Básicamente la tangente de un ángulo es el seno entre el coseno del mismo ángulo y la cotangente de un ángulo es el coseno entre el seno del mismo ángulo. Si demostramos esto como verdadero, esto es básicamente mucho más sencillo debido a que, como ustedes recordarán del video pasado, la cotangente es el inverso de la tangente, es decir, la cotangente de un ángulo es 1 entre tangente del ángulo, y esto es básicamente que la fracción de la tangente va a ser para la cotangente al revés. Dispongo aquí de este triángulo rectángulo que ya he etiquetado el ángulo que me interesa como θ, y este cateto, como está pegado a θ, es el cateto adyacente, y este cateto, como está enfrente de θ, sería el cateto opuesto, y la hipotenusa siempre está enfrente del ángulo recto. Entonces, para demostrar esta identidad trigonométrica de tangente, lo que vamos a hacer es verificar de que esto sea cierto. Entonces, por una parte, voy a escribir como premisa que tangente de un ángulo, esto nosotros sabemos de videos pasados que la tangente de un ángulo se define como el cateto opuesto al ángulo, en este caso sería a θ, sobre el cateto adyacente al ángulo θ. Esto es verdadero. Por otra parte, nosotros tenemos que seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y que por otra parte coseno de un ángulo se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora lo que queremos hacer o queremos calcular es la división de seno del ángulo entre el coseno del ángulo, y básicamente esta fracción pues es básicamente vaciar seno de θ por cateto opuesto sobre hipotenusa, y coseno de θ va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Básicamente he sustituido lo que tengo aquí en el segundo enunciado, que está en naranja, y vamos a hacer el producto de medios extremos. Como ustedes recordarán, lo que está a la mitad va en el denominador, sería hipotenusa, entre paréntesis, multiplicando a cateto adyacente, y por otra parte en el numerador iría el producto de los extremos, es decir, cateto opuesto multiplicando a hipotenusa, y aquí ustedes pueden darse cuenta de que hipotenusa está tanto en el numerador como en el denominador, están multiplicando ambos, son factores, por lo tanto yo puedo eliminarlos, los puedo cancelar, y la fracción que me queda por ahora es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y si ustedes comparan esta expresión con la primera que tengo, esto es básicamente la tangente del ángulo, es decir, esta tercera premisa es verdadera, esto es válido, es lo que queríamos demostrar, que la tangente del ángulo se puede escribir como la división de seno entre coseno, y cotangente se puede demostrar de manera similar, haciendo la división al revés, coseno entre seno. Haciendo esto llegaremos a que cateto adyacente sobre cateto opuesto es cotangente. Podemos llegar por ese camino, o simplemente considerando de que cotangente es la fracción invertida de tangente del ángulo.